Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a este importante seminario que estamos impulsando desde CAEM, junto con la Embajada Británica, y contando con la presencia del profesor Richard Harrington en esta ocasión, quien ha desarrollado una importante investigación que es de mucha utilidad y que trae preciosa información para nuestro sector. Así que le vamos a dar la bienvenida al profesor Richard Harrington. Él es investigador del Museo de Historia Natural de Londres, efectuó investigaciones sobre la necesidad del uso de los recursos naturales de la Tierra para un futuro sostenible para nuestro planeta y su gente, especialmente pensando en el rol de la minería en esta transición. Esta temática tiene especial interés en nuestro país, ya que Argentina podrá tener un rol destacado contando con la mayoría de los recursos minerales que el mundo necesita y demanda. Particularmente destacan el litio o el cobre, que son esenciales para la electromovilidad y la generación de energías renovables. Aprovecho para comentar que este tipo de temáticas van a ser centrales también en la próxima edición de Arminera. Este año Arminera cumple 25 años y estaremos desarrollando esta importante actividad en la rural del 22 al 24 de mayo, así que esperamos que nos puedan acompañar. Agradecimiento especial para la Embajada Británica. Tenemos aquí la presencia de la embajadora Kirsty Hayes. ¿Lo dije bien? Embajadora Británica en Argentina, y también Alfredo Fierro, que es del área comercial, agregado comercial de la embajada, y al equipo de colaboradores que lo hacen posible. Así que agradecemos a todos la presencia aquí. También, inicialmente, este evento iba a desarrollarse en la Sociedad Científica Argentina. Realmente, bueno, cuestiones técnicas nos trajeron nuevamente a las oficinas de CAEM, pero también un agradecimiento a ellos por acompañarnos en esta iniciativa y ser presentes. Y, bueno, damos inicio a esta actividad. Le voy a hacer la palabra a la señora embajadora. Bueno. Perfecto, mil gracias. Buenos días a todos y gracias a los amigos de CAEM por recibirnos en su casa. Desde que llegué a Argentina hace 1 año y medio, rápidamente tomé conciencia de la importancia que Argentina tiene y va a tener en la minería mundial. Y yo sé que en la actualidad Argentina está enfrentando varios desafíos muy fuertes en términos económicos, pero yo soy muy optimista sobre el futuro del país, y una de las razones es exactamente esta riqueza natural que Argentina tiene. Argentina tiene reservas importantes de minerales de uso en la industria de la construcción, de metales preciosos y, por supuesto, del cobre y el litio, tan importantes para la transición energética. Y yo tuve el placer de visitar el salar de litio de Rincón en la linda provincia de Salta el año pasado, y observar personalmente las posibilidades en esta industria. Pero muchas veces se cuestiona la minería por su impacto en el medio ambiente. Lo que no siempre se aprecia es que sin minería es imposible realizar la revolución verde que el planeta necesita para sobrevivir. Y este es exactamente el tema del cual nos va a hablar Richard hoy. Y quiero agradecerle a Richard por su disponibilidad a hablar con nosotros. Argentina tiene la oportunidad no solo de contribuir al mundo con estos minerales necesarios, sino también de asegurarse que esto se haga con los estándares más altos de seguridad, de protección ambiental y de compromiso con las comunidades. Desde la embajada, para nuestros distintos equipos, esto es una prioridad, y por eso estamos a su disposición para encontrar proveedores y socios de mi país que puedan trabajar con sus empresas para darle fuerza a esta revolución verde. Quisiera destacar también que no todas las inversiones ni los inversionistas son iguales. Y tenemos en el Reino Unido muchas empresas muy comprometidas, no solo en la área de tecnología verde, la extracción con menos impacto en el medio ambiente,
sino también en términos sociales, porque el impacto social en las comunidades locales también es un tema clave para esta industria. Hoy es para nosotros un enorme gusto el poder sumarnos a CAEM en darle la bienvenida a Richard y sin más demora nos sumamos a escuchar atentamente sus palabras. Muchas gracias. Bueno, pido disculpas porque mi español es bastante malo y por lo tanto voy a presentar en inglés, pero seguramente a través de la interpretación simultánea todo quedará claro. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder sumarme a ustedes con mi presentación hoy. Quiero presentarles el trabajo que hemos estado realizando centrado en este concepto de tener un futuro verde, pero haciendo hincapié en el hecho de que la minería es una parte muy importante de esta nueva economía verde y por lo tanto la utilización de minerales es importante. Rápidamente, bueno, voy a ir una para atrás, muchas gracias. Yo soy del Museo de Historia Natural de Londres, uno de los mejores museos del mundo, y somos la atracción más visitada de el Reino Unido. Tenemos muchísimos visitantes, tenemos una exhibición de Argentina, de la Antártida. Estuvimos trabajando muchos años para que esto pueda llegar a Londres, a nuestro museo, y es un placer poder mostrarles estos especímenes, estas muestras, y es muy popular y a los niños les encanta la posibilidad de poder ver la gran riqueza que tienen los recursos naturales de Argentina, y lo compartimos con nuestro público. Tenemos más de 130 años de trabajo alrededor del mundo en nuestras vitrinas, tenemos más de 100 investigadores científicos y trabajamos muchísimo sobre la diversidad de los minerales en el mundo y su utilización para la especie humana. Si analizamos el desarrollo humano, siempre ha estado vinculado al uso del hombre. Podemos ver acá en el 1700, usábamos muy pocas materias primas en ese momento. Y miren a dónde estamos ahora, en el siglo XXI, en donde utilizamos más de 36 elementos todos los días para la vida cotidiana, estos elementos considerados esenciales. Pueden ver la amplitud de la utilización y de la cantidad de los elementos que necesitamos para nuestra vida. Este es un diagrama muy simple, se publicó en los Estados Unidos, pero muestra el uso individual de los minerales, metales. Muchos no saben que van a necesitar más de 1 tonelada de aluminio en sus vidas. Es realmente algo muy interesante cuando podemos relacionar esto a nivel personal. No todas las personas en el mundo van a necesitar esta cantidad de materias primas, porque vamos transicionando a una sociedad más desarrollada y con esto la utilización de los metales tal vez crezca aún más. Hasta ahora, como geólogos, yo hablo como geólogo, hemos estado buscando y hemos sido exitosos en esa búsqueda. Acá tenemos la cantidad de cobre que utiliza el mundo. Pueden ver aquí en el 1900, la mayoría provenía de los Estados Unidos, la mayor parte del cobre, como pueden ver en la parte inferior del gráfico. Pero a través de la transición industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que hubo un crecimiento del uso de aluminio hasta el año 2000, y después tuvimos un crecimiento exponencial desde el 2000 en adelante, a medida que ingresamos en la era tecnológica
como por ejemplo la industrialización de China, Brasil y el subcontinente de la India. Y podemos ver un desarrollo muy grande de la minería, como por ejemplo pasa en Chile con el cobre. En este momento Chile proporciona el 30% del cobre al mundo, y otros países latinoamericanos como Perú y Argentina también son muy importantes en estos desarrollos. Pero lo que yo quiero contarles es lo siguiente: vamos a poder continuar con esta subida exponencial. Como ustedes pueden ver en el gráfico, sube y no hay señales de que esto se vaya a detener. Entonces tenemos que mantenernos para seguirles el ritmo a esto. Otro desafío que se nos presenta, otro reto, es este problema del cambio climático. Esto es un nuevo desafío que tenemos que enfrentar. Y deberíamos mitigar el cambio climático reduciendo nuestra utilización de carbono. Acá hay varias estratégicas gubernamentales del Reino Unido, la estrategia cero, para poder luego pensar en cómo reconstruir nuestra infraestructura desde un punto de vista más verde. La decarbonización del Reino Unido para el 2035 es una de esas metas que tenemos en el gobierno. Y ustedes saben que en este proceso de decarbonización, bueno, este es un gráfico que les presento para que vean las áreas que debemos modificar y lo que hemos estado modificando en estos años. Miren aquí la cantidad de producción de dióxido de carbono a nivel mundial dividido por sectores: electricidad y calor, generación de energía. Genera alrededor de 42% de nuestra emisión de dióxido de carbono. El transporte también es un gran generador de dióxido de carbono. La industria, otra parte del sector que genera mucho dióxido de carbono. Residencial y otras áreas no tanto, pero debemos abordar la forma en que generamos energía y la forma en que tratamos a los medios de transporte, porque son una gran parte de esta emisión de dióxido de carbono por la combustión de combustibles, justamente. Si pensamos en las intervenciones de la generación de energía y transporte, bueno, aquí pueden ver, y está resaltado en rojo, estas son las necesidades minerales de las tecnologías actuales: autos, vehículos convencionales con combustibles fósiles y también carbón y gas natural. Construir grandes plantas de energía no ayuda a esto, pero sí podemos ver que podemos generar otro tipo de energías, como por ejemplo la eólica o la solar, y para esto necesitamos grandes cantidades de metal. Y lo mismo para los autos o vehículos electrónicos. También necesitamos grandes cantidades de metales para poder fabricarlos. Por lo tanto, transicionar a lo verde va a requerir grandes cantidades de metales. Perdón, les pido disculpas, no cambia mi diapositiva, por eso me estoy tardando un poquito. Bueno, muy bien, no es solamente para los metales de tecnología, sino también para los productos básicos, para los commodities. Estas son las estadísticas de los productos básicos, como por ejemplo, o commodities como el cobre, el acero, el vidrio, el aluminio y el cemento. Para algunas formas de generación eléctrica no se necesita mucho de esto, pero sí se necesita para todo lo que tiene que ver con las energías verdes, como por ejemplo el cemento, que genera mucho dióxido de carbono. Entonces, construir infraestructura para la energía renovable tiene un costo inicial para estas materias primas, porque se las necesita en mayor cantidad. Pero ustedes tal vez sepan que hay 20 elementos del cristal que se necesitan, pero también aleaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los imanes en motores, las aleaciones.
pueden ver acá los diferentes elementos, pero como ustedes saben, el cobre, el litio, la plata, bueno, todos estos son muy necesarios para esta transición a energías verdes. Acá tenemos un estudio de inteligencia artificial, pueden ver los aumentos en porcentajes de estas commodities, en particular pueden ver que hay un aumento del 500%, como por ejemplo litio, cobalto, grafito, y aún el aluminio, como pueden ver, tiene un crecimiento desde el punto de vista volumétrico. Pueden ver acá el aumento, a la derecha el aumento volumétrico. Pueden ver que para el cobre, por ejemplo, y para el aluminio son muy importantes. Entre ahora y el 2050 necesitamos hacer minería para extraer cobre, tanto como lo hemos hecho en el pasado. Por lo tanto, es un gran desafío para nosotros. Hablamos mucho acerca del reciclado. ¿No podemos reciclar? Bueno, no. No se puede, no hay suficientes existencias. Tenemos diferentes commodities y las cantidades de reciclado, que se puede ver en la barra naranja, esta es la cantidad de estos que se deberían reciclar al final de la vida útil de cada uno de estos metales. Ustedes pueden ver que estamos bastante bien. Hay un 90% de reciclado, pero la barra azul representa cuál es el porcentaje de la demanda actual satisfecha con ese reciclado. Entonces, a pesar de que estamos reciclando mucho, no es suficiente para lo que necesitamos para el crecimiento que estamos teniendo. Aquí tenemos el plomo, que este es un mercado que es bastante circular, pero para los otros todavía estamos llegando a un 50% de usar estos materiales en el reciclado. Particularmente para las cuestiones como el litio y cobalto, o sea, estos nuevos capacitadores van a ser significativos para el reciclado, pero en el 2040, porque obviamente se van a usar para las nuevas tecnologías y los autos, pero no los vamos a reciclar hasta que lleguen al final de la vida útil, o sea que no van a estar disponibles para reciclado. Solo para el 2040 vamos a tener un 30-35% de los materiales que necesitamos del reciclado. Otras fuentes son materiales de desperdicios o residuos. Entonces, lo vemos también, hay un estudio europeo que miró una serie de commodities y cuánto podemos obtener de los stocks de residuos. Entonces, sabemos cuánto tenemos allí, pero solo para algunos commodities esto es significativo. Para el cobalto, 10.000 toneladas están disponibles en el residuo europeo. O sea, entre 5 o un 10% de lo que necesita el mundo cada año. O sea que aunque utilicemos todos los residuos, igualmente vamos a tener una escasez en cuanto a lo que realmente necesitamos para producir. Y esto es porque nosotros sabemos que el crecimiento económico del mundo está aumentando la demanda y entonces acá seguimos utilizando este crecimiento del PBI por cápita, vamos a necesitar lo mismo. Ahora, esto plantea la pregunta, ¿deberíamos pensar en cómo usamos los materiales? ¿Deberíamos generar menos residuos? ¿Deberíamos cambiar los teléfonos celulares con menos frecuencias? Estas son decisiones que hay que tomar, pero no voy a comentar de esto. Pero lo que estoy diciendo es que si continuamos trabajando de la misma manera, estas son las necesidades de materiales. Nosotros esperamos que el crecimiento de algunos de estos países continúe porque seguramente estos países necesitan poder crecer para poder respaldar a las poblaciones que también crecen. Entonces, se necesita más minería, pero ¿de dónde va a provenir? Sabemos que hay las predicciones que señalan a un crecimiento del uso de metales. Esto es un gráfico que publicaron colegas en el 2017 y dicen que en el 2040 vamos a tener una caída si no tenemos cuidado. Acá tenemos cobre que está en la cima aquí.
pero si no encontramos más cobre, ven que hay una caída y luego, si nosotros pensamos que la curva de crecimiento va a seguir, va a haber una escasez después del 2040. Y esto es un punto en donde tenemos que entrar en la transición para poder llegar al cero neto antes del 2050. Entonces, este es un gráfico que, bueno, van a tener a disposición la presentación, pero básicamente aquí mostramos otra vez que el reciclar es importante, pero va a haber una escasez, una caída que sigue estando presente. Otra cuestión que quería marcar es los monopolios geográficos del suministro de minerales y de metales. Aquí arriba tenemos los combustibles fósiles y pueden ver también el gas natural con el problema que tuvimos con Rusia, que esto ha sido detrimental para el suministro del mundo porque esto ha quitado un 30% del gas natural del mundo porque ya no queremos importar de Rusia. Pero si vemos los metales que están abajo, los minerales, ahí pueden ver los monopolios de algunos de estos que son incluso peores que la situación que tenemos para el petróleo y el gas. Y algunos de estos países son muy estables y yo creo que no tendríamos problemas, pero otros países sí parece como no saludable, ¿no? Tener este tipo de suministro más bien monopólico, ¿no? Si vemos los metales de tierras raras, incluso con cobre, ¿no? Cuando hubo una crisis o un paro, también hubo crisis. Entonces, tenemos que tener conciencia, ¿no? Es como si elegimos un supermercado, deberíamos tener también una diversidad en el suministro de minerales si queremos poder sortear estos problemas de la cadena de suministros, porque la crisis del COVID ha exacerbado esto. Otro gráfico complicado es que se han hecho muchos análisis en cuanto a cuáles son los minerales que tienen riesgo de suministro. Esto es 2015, Thomas Gradle. Arriba a la derecha, acá tenemos los que están más en riesgo y podemos ver también las dificultades ambientales, el riesgo de suministro e implicaciones ambientales, quizás con la minería y otro tipo de estadísticas. Este es un análisis útil, pero esto sugiere que algunos de estos metales van a tener dificultades con su suministro. Esto lo vamos a saltear, ya lo vimos. Entonces hay un reconocimiento que hay que asegurar el suministro de minerales y aquí el gobierno del Reino Unido ha estado participando con esta estrategia crítica de minerales. Yo estuve en el panel para contribuir con esta estrategia. Que tenemos en una encuesta geológica de Gran Bretaña y han habido acuerdos para asegurar que estas cadenas de suministro estén en marcha. Y esto es claro que todos los gobiernos están haciéndolo, como el caso del Reino Unido y Canadá, para asegurar que nosotros podemos entregar, pese a las dificultades o los desafíos, y cumplir con el compromiso del 2050. Pero esto implica que el suministro de los minerales es crítico para poder cumplir con esto, porque sin los minerales no vamos a poder alcanzar la meta del cero neto emisiones de carbono. Entonces, bueno, no todo es negativo en cuanto al suministro. Esto es un nuevo yacimiento de litio que está en Serbia, en Río Tinto, y fue 110 millones de toneladas. Cuando descubrimos nuevos minerales, en general están a nivel microscópico y aislados, pero acá eran 110 millones de toneladas que se encontraron en Europa. Entonces, esto me da mucho aliento como geólogo para seguir buscando, porque cuanto más buscamos, más encontramos. Así que hay que seguir buscando.
También reconocemos que hay muchos tiempos de demora para la producción. Esto es un promedio de las minas de otros colegas que han publicado, y esto muestra el promedio, el tiempo promedio desde el descubrimiento de una mina hasta la producción. Acá se ve del cobre, es más de 16 años. Esto es bastante preocupante, ¿no? Si descubrimos una mina mañana, recién entrará en producción hacia fines del 2030, de los 30. Entonces, hay distintas commodities que tienen distintas complejidades, pero tenemos que tener en cuenta que encontrar nuevas minas, incluso si las encontráramos hoy, los beneficios no se van a ver hasta después de mucho tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que tenemos que ir más en profundidad con las minas que ya están existentes. Esto es un ejemplo de Irlanda, la mina de Navan, en donde tomamos las tecnologías de los hidrocarburos, ahí descubrieron nuevos recursos. Entonces tenemos la capacidad de extendernos, de duplicar la profundidad con estos recursos. Esto es muy importante. También hay otras agendas para nuevas fronteras en donde hay recursos minerales en el lecho marino profundo, y también hay toda discusión de si deberíamos permitir esta minería en el lecho marino eh, o no. Esto está regulado por la Autoridad del Lecho Marino Internacional en cuanto a la exploración, y actualmente esto se está revisando y se está haciendo una evaluación del impacto ambiental, pero es bastante significativo. Si pudiéramos utilizar los nódulos en el lecho marino, son más de 300 de 300 o 400 años de cobalto. Es un debate complejo de dónde deberían venir los minerales, y las discusiones, tenemos que ir al lecho marino, teníamos que hacer minería en la superficie terrestre. Y esto es una decisión de la sociedad, y tenemos que hacer que la gente entienda la necesidad de los minerales y que tienen que provenir de algún lugar. O sea que hay que asegurarnos de tener una evaluación científica para poder ir a los mejores lugares a donde están los minerales. Entonces, una de las cosas en las que yo estuve trabajando es cómo podemos seguir buscando los minerales que tenemos en nuestro propio patio, ¿no?, trasero. Estos son yacimientos que ya están o han estado en Europa, traerlos más cerca al mercado, más cerca de donde estamos nosotros. Así se pueden entender los beneficios de la minería y pueden comprender de dónde provienen los productos. Así la gente va a poder entender, ¿no?, por ejemplo, de dónde proviene el alimento para su sustento. Así, al igual que hacemos esto, necesitamos que la gente entienda de dónde provienen los minerales. Así van a tener otra perspectiva hacia la minería, porque también esto genera empleos y actividad local. Y acá tenemos valores relativos de cuáles son los distritos de menas europeos, ¿no? No como en Polonia, de 270.000 millones en 1980, ahora mucho más. Esto es cobre significativo en Europa, y esto se compara a otras importaciones en áreas de minería, importaciones provenientes de distintos lugares. Y en Inglaterra, en el sudoeste, hay estaño y cobre, donde se hicieron estas minerías. Y no sé si ustedes conocen a la serie Kodak. Hay algo de romántico ahí en relación a cómo se utilizó esto para generar, la minería para generar el bienestar económico. Pero acá se está buscando litio y para los sistemas geotérmicos. Entonces ahora estos distritos que eran mineros ahora se están revitalizando. Por ejemplo, en Cornwall ahora están también buscando litio. O sea, esto es algo en donde todos ganan, porque esto era una mina degradada, y se puede colocar ahora, se puede armar una mina moderna con beneficios económicos y también ambientales.
Y también la minería se ve de manera positiva en algunas áreas. Una de las empresas que estaba explorando en Cornwall hizo crowdsourcing y entonces pudieron recaudar la cantidad de dinero necesaria en 15 minutos. Esto fue sorprendente porque fueron la gente local los que invirtieron, porque se convirtieron en accionistas ahora de esta empresa de Cornish Lithium. Y también en Suecia, cuando los recursos de una mina estaban bajando porque estaban cerca de la ciudad, y ahí se votó mover la ciudad para poder seguir desarrollando la mina porque era intrínseco para la vida económica de la ciudad. Pero la minería no es tan bienvenida en otras partes. El descubrimiento de Río Tinto en Serbia, también en Ghana se han detenido esta minería por las protestas, entonces no se dio la licencia por parte del gobierno. Y lugares como Portugal, en donde las personas también han estado en contra de la minería del litio, y hay, digamos, movimientos o protestas anti-minería. O sea que hay que ver en dónde está el disenso y dónde está el apoyo. La industria minera no tiene un mensaje común que se transmite igual en todas las partes y en todas las personas. Y esto tiene que ver con lo que ha creado la minería y esto llega a la parte final de lo que estoy hablando hoy, las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. Eh, Estos tienen que ser una parte esencial de los proyectos, ¿no? La parte ambiental, vamos a hablar de esto. También la parte social es muy importante. Muchas minas han fallado en el pasado porque las partes interesadas no estuvieron involucradas desde el inicio de los proyectos de una buena manera, pero obviamente esto es distinto hoy en día y tenemos que asegurarnos que estas tres partes, estos tres pilares estén en el proyecto desde el día 1. Así que necesitamos mejores tipos de minas. Hay buenos ejemplos de minas que se han abierto y que han generado bienestar. Ahí tenemos imágenes de la mina de Flambeau en Wisconsin, que se abrió cerca de un río donde había pesca de salmón, y se dio la reconstrucción de la locación. Esto ha sido positivo. Ahí se ha restaurado el hábitat y también ha sido industrial. De lo que yo voy a hablar acá es que tenemos que desarrollar lo que yo llamo un enfoque de la cuna a la cuna y no de la cuna a la tumba. O sea, tenemos que tener una economía circular para la minería. La minería es una intervención temporaria en un sitio, en una locación. Tenemos que planificar el cierre de la mina para que el legado sea positivo, neto positivo para el planeta. Y hay buenos ejemplos de cómo se ha hecho esto. Y tenemos mensajes claros de la COP26 y de la 27, ¿no? Hay que asegurar esta agenda y para hacerlo necesitamos acelerar la transición hacia la energía limpia, pero necesitamos asegurar también el uso de la tierra sostenible, sustentable. Necesitamos la minería, pero tenemos que asegurarnos que el legado de la minería sea positivo. También necesitamos ciencia innovadora y esto es algo en lo que también me voy a detener un par de minutos. Entonces, si vemos, estas son las consideraciones que deberíamos deberíamos traer a la ecuación cuando hablemos de la minería exploratoria. Esto es el índice de biodiversidad intacta. ¿Esto qué significa? ¿Cuán intacta es la biodiversidad en un área en particular? El área en azul es allí a donde vemos que la biodiversidad está intacta. Y las zonas rojas es a donde están menos
50%. Hay muchas áreas en donde hay mucha actividad humana. Hablo del Reino Unido, en donde nuestro índice es del 30%, básicamente. Somos un país en donde la intervención humana ha cambiado la biodiversidad. Podemos ver si esto es realmente malo o podemos hacer una evaluación en cuanto a ver cuán relevante es. Pero cuando vemos la minería, esto quizás nos puede dar la dirección de si podemos pensar en que la minería no sea detrimental para la biodiversidad, porque si ya estamos trabajando en áreas que han tenido un impacto ya, entonces quizás esto pueda mejorar luego la biodiversidad. O por ejemplo, en el bosque del Amazonas. Y a nivel geológico, lamentablemente tenemos que ir allí a donde se encuentran los yacimientos, los depósitos, para poder extraer el metal. Pero esto es algo a lo que la industria minera le puede prestar atención. Ahora quería mostrarles esta diapositiva en particular. He estado trabajando estas 2 semanas en Argentina. Ha sido muy emocionante poder ver la cantidad de yacimientos de cobre que hay en Argentina y la cantidad de cobre no descubierto todavía, como lo pueden ver en el mapa. Y Argentina todavía no ha sido descubierto como un gran mercado de cobre. Tiene un gran potencial, geológicamente tiene un gran potencial, pero hay algunas barreras, algunos obstáculos que hay que saltar. Y también tienen mucho litio. He participado en algunos proyectos con litio y sé que Argentina tiene gran potencial para la extracción de litio. Y ahora hablemos acerca del proceso de minería. Esto tiene que cambiar, el abordaje tiene que cambiar, este abordaje de cuna a la cuna, pero tenemos que decarbonizar a la minería. Pueden ver el gráfico, pueden ver el cambio en el consumo de energía en la minería, y esto lo tenemos que decarbonizar. Hay muchas compañías, las grandes minas de cobre están reduciendo la huella de cobre y de carbono. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Voy a la próxima, por favor. Bueno, es aquí en donde el Reino Unido tiene un papel importante que desempeñar y podemos trabajar, y hemos estado trabajando con colegas en la Argentina, nuevas formas de utilizar procesamientos de metales diferentes. Acá tenemos una detección, por ejemplo, de minerales solventes. Tenemos que ver cómo podemos utilizar una solución natural. Utilizamos la microbiología. Los microbios que ya existen en el ambiente, tal vez los podemos utilizar para el procesamiento y se pueden aplicar a varios proyectos. Lo hemos hecho también en proyectos de cobre. Y aquí muestro 3 proyectos grandes fundados por el Consejo de Investigación del Reino Unido. Mi grupo participa en esto. El primero es FAMOS, en donde nos centramos en los Andes y buscar cobre y sistemas de cobre. Hay proyectos, los del medio, que están financiando algunos proyectos en Río Negro, que está viendo la cuenca para poder ver si hay recursos potenciales de cobre, y luego el tercero que se basa en sistemas geológicos. Hemos trabajado en Chile muchísimo, trabajando en proyectos relacionados con el cobre, pero nos gustaría también trabajar en Argentina, poder expandir estos proyectos. Son financiamientos del gobierno del Reino Unido para poder asegurarnos de tener estas reservas de metales, cobre en particular, para el futuro. Tenemos que tener un cambio fundamental en la forma en que
abordamos a la minería desde la exploración, el proyecto, la operación y el cierre. Tenemos que analizarlo como un flujo entero, no en compartimientos estancos, y luego tenemos que pensar en los planes de cierre para tener un abordaje circular. Y recientemente escribí este artículo con Mark Tibbett, mi colaborador, que muestra cómo podemos circularizar los proyectos de minería para seguir este principio de cuna a la cuna, con intervenciones de 40, 50 años, pero no importa, al final del día, el sitio, el lugar tiene que volver a otros, tiene que volver a la sociedad, tiene que regenerarse. Entonces, desde el inicio tenemos que planificarlo así para tener resultados positivos en lo económico y también resultados positivos para el planeta. Lo hemos implementado con mucho éxito en 20 proyectos. Hoy me contaban de un proyecto en la Argentina, en donde también tuvieron una circularización exitosa del proyecto, de la cuna a la cuna, y tenemos que participar de estos proyectos circulares y no lineares, como se hacían, lineales, perdón, como se hacían en el pasado. Las minas tienen que irse planificando desde el inicio, integrando este entorno post-ingeniería desde el inicio. Tenemos que trabajar, hemos estado trabajando en Filipinas. Este es un sitio en las Filipinas que se cerró en 1982. Es una mina de cobre y trabajamos con la comunidad para el cierre. En el primer año logramos muchos avances participando y trabajando con la gente del lugar, analizando las problemáticas y también desde el punto de vista de la minería y de lo biológico, y diseñando un plan de cierre y post-cierre. Estuvimos trabajando allí para tener la participación también de los agricultores para asegurarnos de que ellos no vean sus tierras contaminadas como consecuencia de la minería. Y esto fue financiado por nuestra organización. Y acá vemos la clave, que tenemos que asegurarnos de que las reservas, los depósitos, los minerales que nos interesan y cualquier desecho tiene que ser abordado para que su desecho se haga de manera adecuada, para tener un mejor manejo del flujo. Y el Reino Unido está liderando en este tipo de emprendimiento. Hemos desarrollado esto porque nos da información completa, estamos automatizándolo para que pueda luego cerrarse, no solamente entender el componente positivo de un sistema de minería cualquiera, sino también resaltando los elementos que pueden traernos problemas, el tratamiento de los desechos, por ejemplo, y no pensarlo como un desecho, sino como algo que se puede reciclar en el futuro, metales que ahora no necesitamos, pero que tal vez los necesitamos en el futuro, y también darle un nuevo propósito a los desechos para poder reconstruir ese lugar que antes era una mina. Y lo último, bueno, esto tiene mucha información, pero lo que les quiero contar es que tenemos que buscar minería de nuevos materiales, y esta búsqueda debe hacerse de una manera que sea positiva para la gente y para el planeta. Creo que lo podemos lograr. Tenemos que optimizar el reciclado y el aprovechamiento de los residuos, pero la minería es inevitable y esencial, y corresponde a la sociedad elegir dónde se llevará a cabo. Entonces, si seguimos el principio de la cuna a la cuna, creo que podemos construir una industria minera que sea aceptable para la gente y para la economía, pero debemos considerar la regeneración de
barrios antiguos o regiones ya afectados por la actividad humana, que puede tener un menor impacto en el medio ambiente, y la minería también debería impulsar otros beneficios sociales y económicos, localización de la industria, limpieza de legados medioambientales, el descubrimiento de hidrocarburos en Argentina, y dejarlos y después tener que importarlos. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo con los minerales para tener un impacto positivo y también desarrollar algunos de estos proyectos con impactos de biodiversidad positivos. Tenemos un ejemplo que era una mina de arcilla, que ahora es un centro de estudio de biodiversidad, que ha generado muchos empleos a nivel local, que es un sitio también en donde se visita, y era una antigua mina. Entonces, una vez que ya hemos extraído todo lo que necesitamos, tenemos que reciclar estas minas y convertirlos en algo positivo para el futuro. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, quedo aquí para cualquier pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena pregunta. Sí, hay un programa en curso de energía geotérmica en Cornell y lo interesante de esto es que están tratando de vincular el uso de la energía geotérmica y la extracción de litio. Entonces, uno de los conceptos en los que tenemos que trabajar es utilizar esta energía para poder concentrar esta energía geotérmica. Es una situación económica complicada en este momento y por eso es que no ha habido muchos anuncios recientes, pero hay gran potencial para poder producir litio y utilizar la energía geotérmica para poder mitigar la huella de carbono de la extracción. Entonces, una de las cuestiones es que al tener esta energía geotérmica cerca, bueno, nos va a permitir poder hacerlo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que lo que estamos viendo es que necesitamos pensar en forma unida y conjunta. Por eso el Reino Unido, el gobierno, se ha
unido con Canadá en primera instancia para poder asegurarnos los suministros. Creo que en el momento que estos esfuerzos, debería decir, son un poco binarios entre países individuales y existe la necesidad de que haya una visión un poco más general sobre esto. Y esto debe ser impulsado por los consumidores y por la elección que realizan los consumidores. Porque para estos metales, bueno, tienen una cadena de suministro muy compleja, vienen de diferentes países, si están utilizando una batería que necesita cobalto y litio, bueno, tenemos que tener un acuerdo conjunto, pero más bien habría que tener un acuerdo primero sobre el suministro de litio y el suministro de cobalto. No puede hacerse en general. Entonces estamos haciendo ahora algunos acuerdos bilaterales a nivel diplomacia, digamos, pero tiene que haber una coherencia en cuanto a lograr un acuerdo internacional para esto. Y obviamente la guerra con Rusia y Ucrania ha hecho, y bueno, también ha unido un poco más económicamente hablando a Rusia y a China, y esta es una preocupación para el suministro de metales, porque Rusia controla gran parte de las reservas de metales preciosos, como níquel, por ejemplo, que es un metal que proviene de Rusia en su gran mayoría. Entonces, creo que hay un nuevo orden mundial que se está desarrollando y necesitamos tener cierta coherencia para poder abordar esta problemática, porque puede haber problemas de suministro, sobre todo con el níquel. El cobre también podría haberse impactado y también un poco de platino, y además de esta cuestión monopólica de estos metales, sobre todo con respecto a China. Entonces, la respuesta corta es que sí, tenemos algunos acuerdos bilaterales que existen, pero tal vez debería haber, yo diría, como un acuerdo de suministro de metales a nivel global. No quiero decir que sea como las Naciones Unidas, por supuesto, pero algún grupo que se encargue, un consorcio internacional que se encargue de esto, sobre todo para permitir a que los países menos privilegiados puedan también tener estos suministros de metales, porque no todos pueden firmar acuerdos bilaterales como lo hace el Reino Unido, Canadá o Australia, pero hay países menos poderosos que tienen los mayores desafíos para poder lograr tener también estos recursos.
Gracias por ambas preguntas. Quizás yo voy a responder la segunda primero. Sí, este índice de biodiversidad intacta, estábamos discutiendo esto ayer en la universidad. Quizás pueda representar la apariencia de especies invasivas. Entonces, en un área de... Disculpas, pero se perdió el sonido. El impacto de las especies invasivas puede ser muy significativo. Entonces, estas especies ¿no? que pueden venir con el pastoreo, por ejemplo, los conejos, ¿no? Organismos que quizás no sean nativos para la Argentina, pueden aparecer. Y como dijeron, bueno, no es antropogénico, o sí, porque, bueno, están estos animales no han sido importados directamente por los seres humanos, pero es una consecuencia indirecta. Entonces, yo estoy de acuerdo, no es quizás un impacto industrial, puede ser un impacto en algo que tenía una baja biodiversidad de entrada, como se sugiere. Y la primera pregunta es si la innovación tecnológica sí es bastante, es cierto, pero sabemos que la industria es bastante conservadora al implementar la tecnología. Entonces, si vemos el caso de los vehículos, ahí ha habido un consenso en focalizarnos en las baterías de litio en los próximos 20, 30 años. Entonces, para el 2040, ahí algunas de estas baterías iban a ser obsoletas o estas tecnologías y nos vamos a reír de ellas y quizás los CDs y demás. Pero vamos a necesitarlos 20 años más. Yo por, digamos, el compromiso, ¿no? industrial. O sea, que esto no entra a jugar en la ecuación y esto es uno de los parámetros que hasta el 2040 las cosas van a ser diferentes. Gracias. Muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta. Es algo, podemos tomar el ejemplo del sudoeste de Inglaterra. Creo que ahí lo que faltan son planes regionales. Estamos tratando de hacer esto en Cornwall, en donde aunamos en Cornwall a las personas, a la gente, a los distintos, ¿no? usuarios en conflicto de la tierra, ¿no? Los agricultores, la industria turística y a todas estas partes interesadas para que puedan diseñar un plan regional, para poder armar o delinear regiones en donde quizás queremos preservar la agricultura o la vitivinicultura en Argentina y en donde quizás hay otras regiones en donde la minería puede ser el uso más y fuerte de la tierra. Pero como dije, la minería es una intervención temporaria y tenemos evidencia de que ¿no? la minería también sigue afectando, ¿no? la agricultura. Entonces, estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay que tratar de aunar a las partes, también a los gobernantes en Cornwall, por ejemplo,
hay algo que se llama Deep Digital Cornwall, o sea, entender qué es lo que puede haber a nivel recursos, ¿no? Geotérmicos, los recursos acuíferos, los metalíferos, y si entendemos la tierra, podemos entender a dónde es el mejor, cuál es el mejor uso de la tierra, y podemos ver la biodiversidad, y luego podemos ver las actividades de las personas, porque necesitan lugares residenciales a donde vivir. Hay otras áreas a donde puede florecer el turismo, por ejemplo. Para mí es allí a donde los gobiernos pueden ayudar a unir a todas estas partes interesadas a charlar para poder compartir o delinear un plan regional o nacional para los países. Mostré este estudio en en donde se hizo la capa geológica para los minerales. Es un muy buen lugar para empezar, en donde ahí se puede empezar con esa capa y luego se aseguran que, por ejemplo, el cuerpo del sector agrícola en la Argentina tenga estos planes. Y también la gente de minería, el sector agrícola, el sector turístico, las personas que viven pueden, digamos, unirse todos. Gracias por esa pregunta. Sí, no hablé del uranio, sí puse datos sobre la energía nuclear y sí, es cierto, es energía limpia y claramente con todas las energías renovables que tenemos, yo hablo desde la perspectiva del Reino Unido y de Europa. Hay días a donde no hay sol y no hay viento. Bueno, tristemente no hay sol muchos días en mi país. Yo vengo en eh, acá estamos en una parte del mundo donde hay 300 días al año de sol, pero eh, esto Francia tiene mucha fuerza, mucha potencia en cuanto a la energía nuclear, así que sí, la energía nuclear es importante. En Argentina tienen potencial de uranio y mi colega aquí, nosotros vimos los recursos potenciales de uranio en Argentina y si es uranio... eh, eh, esto sería también parte de un plan aquí. Y yo sé que la energía nuclear está remarcada, o sea que definitivamente para ciertas partes del mundo la energía nuclear debería ser una opción y puede serlo para Argentina. Esto vale la pena considerarlo.